Already. Sorry, we're just having a couple of technical changes, but all good. You're very Seguimos welcome solucionando las here cuestiones this morning. técnicas. Good Igual afternoon, aprovechamos para darles good la day to you, bienvenida. wherever Buenos días, you are buenas tardes, in buenas the noches, world. donde quiera que se Thank you for encuentren en joining el us on mundo. this webinar today. Estamos contentas de contar con Navigating su presencia en el Traditional webinario de Philosophy of hoy, cómo Reforestation. orientarse en las hojas de ruta del proceso TAF, de la transición energética y la We've got more deforestación. info Esperemos un par de when minutos más, por favor, para que ingresen and then quienes we'll get falten started. y luego iniciaremos la sesión. If you've joined the call already, please do Si introduce acaban de unirse yourselves a in la the chat, llamada, por favor vayan and presentándose where en el you're chat the con organization that you're confianza. coming from, Indiquen a qué and organización where you are. pertenecen, dónde se We encuentran, will desde have dónde se unen a la the chat. You should llamada. be able to save and also En el chat to send pueden messages to other ir attendees dejando and mensajes para also que to otros de los ask asistentes any los lean questions that también. Y panel pueden plantear participants may también sus need to ask during preguntas this a los presentation. panelistas a medida que avancen las presentaciones preparadas para hoy. We are recording the session today. Estamos grabando la We'll sesión que nos share with ocupa hoy. anybody that isn't able to Vamos a attend, compartírsela a quienes no hayan and podido it also asistir says al that you can webinario share y on our también de YouTube esta channel manera podemos with compartir el different video en nuestro canal interpretive de YouTube languages. So con if you want to la access interpretación en todos interpretation, los idiomas que están aquí today's disponibles. Para acceder a webinar la will be I'm interpretación, presenting in bueno, el English, webinar lo voy a as presentar will hoy en Ignacio, inglés, but también Oscar Ignacio, and Wara pero will be presenting in Oscar Spanish. y Guara van a hacer So uso we de la have palabra en español durante sus presentaciones. translation Por lo tanto, contamos con into Spanish, interpretación hacia el Portuguese, español, el French, portugués, el and francés y Indonesia, también and you el can find that Bahasa under the indonesio. three La dots opción de on more, interpretación and then the es interpretation accesible con los icon 3 puntos que next aparecen to en the la panel. parte de abajo de su barra de herramientas de Zoom. Tienen que hacer clic en el icono de interpretación y escoger So su just canal. to say Muy again, bien, repito una vez welcome, good más. morning, good day, good Bienvenidos, evening bienvenidas, to bienvenides. wherever Buenos you are días, in the buenas world, tardes, buenas and noches, donde welcome to quiera que se this groundwork encuentren en el webinar, mundo. Navigating Bienvenidos a TAF este webinario, Deforestation. cómo orientarse en las hojas de ruta de la transición Philippa Bailey, energética I'll y be la your host deforestación. Yo today soy from the Groundwork Philippa Bailey, Project. seré la moderadora de hoy y pues formo parte del proyecto Groundwork. Please do introduce yourselves in the chat. Preséntense en el chat, Let por us know favor, si which así lo organization you're desean. coming from, Indíquennos de qué organización where you're son, calling in from in the desde world. qué ciudad It's o really país nos están inspiring to see llamando who is y joining pues es muy our webinars. inspirador ver And quiénes you'll asisten a also be able nuestros to communicate with webinarios. other También attendees podrán in the comunicarse con chat. otros asistentes a través del chat si así Today's lo call desean. is being recorded La to llamada de share hoy again with la people who estamos can't be grabando para here, compartirla and posteriormente con we quienes also no hayan provide podido asistir interpretation from y the pues amazing contamos team también con at Tinta. interpretación So en vivo gracias al if equipo you speak de English, Tinta. you will Si have to necesitan la choose the interpretación hacia el English and inglés, the tienen que escoger interpretation el canal de icon, inglés like con el this icono de English, interpretación. Lo mismo para el Portuguese, español, el portugués, French, and el Bahasa francés Indonesia. y el Bahasa And indonesio. some of us will speak in English and some Algunos in de nosotros Spanish. hablaremos So en inglés, otras personas hablarán en it's español, great if you así can que choose the por language that favor works with escojan you. el idioma de su preferencia con la herramienta de interpretación. Just seeing that we've got maybe a challenge with the chat. Parece que el Apparently chat not enabled for nos plantea speakers with unos cuantos retos. Parece que hay participantes que no tienen acceso al chat. that's pretty crucial, so we'll try to get that sorted. Es muy importante que podamos utilizar el chat, así que veremos la manera de solucionar este problema. Hola a todos. Quizás lo que podemos ir haciendo, Filipa, para solucionar el problema del chat es compartir información en la sección de preguntas y respuestas, porque parece que a esa Okay, yeah, sección de Zoom sí tenemos acceso very todos happy y to do todas. that. Ok, So con gusto the first podemos thing utilizar esa I casilla, la want de to share preguntas with y you there respuestas. Entonces, is lo primero que quería that compartirles es lo siguiente. well, I'm going to share.
A ver, puedes utilizar, o pueden, perdón, los asistentes utilizar la sección de preguntas y respuestas para presentarse. a kind of queue. But I've just put in the Parece que hay como Q&A una especie de as an answer cola. to La gente está Ignacio's esperando question. para utilizar el recuadro, pero The bueno, link to voy a all responder the a la pregunta slides de for Ignacio. today El translated enlace into different de languages. todas las diapositivas Anyone to traducidas en look todos them los over idiomas on a de hoy machine, está ya download those disponible. now, En sus you'll be dispositivos informed. pueden acceder a la carpeta y descargar las diapositivas si así lo desean. Otherwise, I think we're going to begin. Me parece que vamos a empezar, We incluso si el chat todavía no have to está respect your disponible. time, and for that, Quiero our respetar el panelists. tiempo de todos y todas y So el de los panelistas sobre todo, así que procedamos, por to favor. introduce the Vamos a project as presentar itself, ahora I'm Philippa al Bailey. proyecto, tal y como dije, me llamo I Philippa work Bailey with y an trabajo organization con una called the organización International llamada Biopolitics Hub, and I'm also el a Hub o consultant for the Centro de Groundwork project. Políticas sobre el And Clima, my el Centro co-conspirators Internacional de Políticas sobre in el the Clima, Groundwork y soy project are consultora del Paula proyecto Alvarado, who you Groundwork. just saw on the Trabajo screen con there, Paula Alvarado, and quien Claire ya vimos en Biezon, pantalla, and y también con Claire the whole Biezon Tinta team, y todo el equipo with de whom we work Tinta. in partnership. Trabajamos de This la mano project is con todos supported estos by actores. Este Clua, proyecto cuenta con el and we're very respaldo de grateful CLUA to them for their y pues support. estamos muy agradecidos con ellos por el So just apoyo to que nos brindan. refresh your mind, what is A manera de Groundwork? recordatorio, les explico de It's a qué va el proyecto collaboration between Groundwork. the International Climate Politics Consiste Hub en una and colaboración Seeds for entre el Change, Centro as Internacional well de as Políticas organizations Climáticas, like Seeds for Tinta, Change o Camillas para el and we Cambio, provide y también Tinta. virtual policy briefings for Brindamos Indigenous peoples o generamos informes, coordinated resúmenes de amongst different políticas people's por escrito y organizations. por medios digitales para With pueblos the objective indígenas, to develop comunidades locales awareness y of this organizaciones with de personas making sure that the afrodescendientes. topics that we're Entonces nos covering are cercioramos those de that que los are temas que of abarquemos greatest sean pues priority temas de suma importancia in the para leaders. estos grupos, para los Using líderes policy indígenas. intelligence from the International Climate Utilizamos o Politics Hub, recurrimos a la we inteligencia de have more than políticas 600 del people Centro working in the Internacional climate de Políticas policy, Climáticas. Más and we de work 600 personas closely trabajan with en torno a the estas Indigenous políticas peoples climáticas working y group, trabajamos de la the mano con los pueblos ICPA, originarios in dentro order again de to make la sure ICPH para the cerciorarnos topics that de we're que focusing los on temas en los que nos centramos y las maneras en las que match their abordamos priorities. todos estos temas sean We provide congruentes con las support at prioridades de los key líderes climate indígenas. policy Brindamos apoyo moments throughout también the year, and a lo largo de that's what todo el is the año focus for our y webinars ese es like this nuestro one. énfasis a la hora de So organizar los the roadmaps webinarios. Nos process centramos en los typically procesos de las hojas de ruta y sobre incorporates todo los insights resultados from de la conferencia de Santa Marta que se the celebró en Colombia a finales de abril. In terms of what we'll cover En lo today, que respecta a lo we'll do a que little cubriremos introduction hoy, and setting up the empezaremos con una scene. breve introducción, Then we'll go into vamos a talking about ir transitioning away from preparando el fossil contexto y fuels luego roadmap, hablaremos de la transición with energética para abandonar los combustibles Oscar fósiles y su hoja de ruta y Gutierrez luego les from cederemos la OPIAC, palabra a and Oscar Daza Flora Gutiérrez Iris de OPIAC Condori y from también a Bolivia. Guara Iris And Ruiz we'll move Condori on de to talking Bolivia. about the Y luego deforestation roadmap, hablaremos sobre give la some hoja de background ruta about sobre that. deforestación, les Ignacio brindaré un Araniz poco de from contexto sobre Earth ello Insight y will luego talk about Ignacio how to Araniz de do Earth Insight nos how the hablará connection points sobre between these cómo two cómo existen roadmaps. vínculos We'll entre finish with your estas hojas de questions, ruta. but I'm hoping Concluiremos so that con sus your preguntas questions y pues in espero the de verdad Q&A tool, que and puedan ir we colocando sus can keep preguntas en el this recuadro de preguntas y interactive respuestas de into the manera tal que chat. podamos responderlas luego en el chat o resolver el problema del chat So después. just setting the scene a little bit, Preparemos entonces back el to the end of last contexto. year and the conclusion of Vamos a retroceder a COP30 finales del año pasado y in la Brazil, conclusión de la the COP30 en Brasil. Lago, the president of Está COP30, aquí and Tony, Andrea the Correa del Lago, Simon presidente de Steele, la COP30, UNF y también Simon Steele, quien es el director. CEO de la And just to remember, it was UNTFFF. the largest Y presence ever pues of indigenous peoples aquí at a se COP. contó con So even la though the mayor cantidad de outcomes of pueblos that COP were originarios quite que disappointing han in many asistido ways from a alguna different de las COP, angles, there was a aunque fue really bastante huge decepcionante presence de and a distintas huge maneras para los pueblos mobilization of originarios. indigenous Hubo peoples. mucha presencia y mucha movilización de estos pueblos, pero sus voces At the pues no conclusion fueron of escuchadas en COP30, la debida medida. some of the greatest La disappointment COP30 came in concluyó terms of the y negotiated outcomes. los resultados que se negociaron fueron una There was, gran fuente de despite the decepción. COP being called the COP A of the pesar forest, de there was que la really no COP30 se denominó la COP de substantial los bosques, negotiated outcome on realmente no deforestation, hubo and no resultados substantial sustanciales en materia de deforestación y negotiated tampoco outcome on hubo transitioning away from fossil resultados luego fuels. de las And negociaciones sobre we la named, transición for the energética para first abandonar los time combustibles 2 fósiles, years before que at COP28, se as han being nombrado
tal cual por primera vez, o se nombraron por primera vez 2 años antes en la COP28, como But parte del nonetheless, many proceso countries who were UNFTT. there in Brazil No felt obstante, muchos strongly that países there should estuvieron be allí en climate Brasil outcomes, y and this was very consideraron que important to debían them. lograrse resultados And en so the torno a COP estos dos temas tan presidency importantes. Entonces, la proposed presidencia de la COP a roadmap propuso que on se those two iniciaran topics hojas de ruta in a sobre process ambos that would temas, en un be in proceso parallel que with the iba UNFCCC a process, but that would llevarse a engage cabo de manera the paralela countries con that el wanted to proceso de move la forward. UNF And in that way, they were triple able C. to avoid some Y of the pues de cierta EU manera particularly block any efforts to se even discuss evitó así el or impacto de algunos de los meet países que bloquean substantive los solutions esfuerzos to these en items. materia de negociaciones o a la hora de tomar decisiones So this is importantes the sobre moment estos in Brazil. puntos. As we A all partir de know, aquel the world momento en has Brasil, tal y changed, como sabemos, el mundo ha ido and cambiando. geopolitically, La things have become geopolítica even ha more cambiado unstable. muchísimo, todo es War cada in vez más Iran and the inestable. Middle La East guerra en Irán y en Medio has been Oriente particularly impactful for fossil ha fuels, tenido with consecuencias the de prices suma of importancia oil and en gas materia de combustibles fósiles. rising, Los precios causing del rising prices petróleo of y la all gasolina han goods, aumentado y ello también potentially ha conllevado un aumento fertilization del prices precio de in many other todo tipo de countries. bienes, de los And I think fertilizantes y there's pues now a hay very strong escasez de realization in muchos productos. countries Nos damos cuenta that entonces en relying muchos on fossil países fuels de que exposes them la to dependencia en los potential combustibles volatility fósiles and nos uncontrollable expone crises. al And aumento incontrolable countries de that los move precios, de first to distintas deal crisis with this económicas. will Los not only países reduce que se their ven exposure enfrentados to a future esta shocks, problemática but tienen can que also reducir help esta shape exposición the transition y también away from tienen fossil que fuels. estar a la So cabeza de this, la transición para even abandonar though los combustibles we in the fósiles. climate community and Incluso si en la indigenous comunidad peoples have been climática y advocating sobre for a todo los long pueblos time originarios han for the abogado desde hace movement mucho away from tiempo fossil a fuels, favor del abandono the de los combustibles changing fósiles, geopolitical eh, situation la makes new situación things geopolítica en possible constante cambio hace que sea happen. imposible de cierta manera lograr este cometido en las agendas de los países. So what is a roadmap? Because ¿A qué nos referimos cuando it decimos often hoja de gets ruta? suggested. Porque The fear is planteamos it's términos going to muchas be just veces another y da report. miedo a veces que esto The al final model termine that siendo un we're informe developing nada más, pero no, a el modelo con roadmap el que estamos trabajando, el de la hoja de ruta, gives a sense of sirve direction de of where we brújula, need to nos go, da but dirección it para also saber a has to dónde be estamos an yendo, pero al accelerator. It mismo has tiempo es to una suerte de move us acelerador. more Es quickly decir, que nos towards permite the goals movernos más that rápido we've para set. lograr los objetivos So que hemos this idea of combining planteado. a La idea compass entonces de and a combinar una beacon brújula con un provides acelerador direction es and lo delivery. que nos motiva. It also has to Combinamos balance dirección y logro de resultados. clarity and También necesitamos flexibility for different equilibrio, countries. So it has claridad to y be flexibilidad meaningful en los for distintos countries as they países. try to Los enact países tienen their own que situation encontrarle to sentido a contribute to the las situation. medidas que adopten en sus And as respectivos we've said, contextos. it's Y tal y como a dije model that can be anteriormente, devised by se trata de un countries to modelo move que forward, pueden diseñar so it can escape quienes quieran tolerance avanzar realmente, de the manera tal forces que of así countries that want to podamos block any action. This is escapar the o case no for vernos fossil fuels and afectados por maybe los for países que metals bloqueen este producing tipo de them. acciones o medidas para reducir el uso de combustibles fósiles. Los Also, países que by producen having a estos process that combustibles, takes place ef- outside em, the en efecto. UNFCCC, there Entonces, is the con este potential for proceso more fuera de la input, more action. And UNFFF, you can just see tenemos here la a picture from posibilidad de contar con un Santa formato Marta, adicional. Vemos aquí Copenhagen, una foto de la formats that we conferencia de used for Santa Marta. Este conversations. fue uno de los It's very formatos que different utilizamos from para entablar negotiating conversaciones. Muy where distinto de countries una are sala de collectively negociaciones arguing convencional, donde about se sientan los países para hablar y common discutir assessments and be sobre working distintos temas. towards. Aquí vemos It also means un that there's espacio a distinto donde potential no solamente for se usan increased oraciones con civil society, comas. which, as we know in the Aquí UNFCCC, vamos más allá often de las palabras para slumbers in the involucrar a la process. sociedad civil. But in this Y more como open sabemos, format, en la there's the potential Triple F, for muchos actores sirven de different observadores, pero stakeholders and aquí en rights este holders formato to shape the abierto hay process más partes independently of us, interesadas y real titulares de participants. derechos que pueden hacer uso de la palabra y compartir información sobre sus procesos y Just to be cómo clear, there are two contribuyen. separate Ya Oscar nos roadmaps that hablará are being sobre este developed this punto. year. Entonces, tenemos dos hojas de ruta One on distintas. transitioning away from Ambas se han fossil desarrollado en el fuels. presente año, una para la That transición energética roadmap for que which the sirva para Santa abandonar los Marta combustibles conference fósiles was like a y, first bueno, en la stepping stone conferencia de Santa towards Marta, esta hoja de ruta fue experiment la and primera that piedra conversation del going muro. forward. Constituyó The un second roadmap experimento, una is primera about developing conversación and y pues reversing luego la segunda deforestation. hoja de ruta se Both of them centra are due to be en launched at
prevenir y revertir la deforestación. Ambos temas se abordaron o se abordarán, perdón, en la COP31 en Turquía a finales del presente año. Las preguntas en las que nos vamos a centrar el día de hoy son las siguientes. ¿De qué van los procesos de las hojas de ruta? ¿Cómo estarán involucrados los pueblos originarios en estos procesos? ¿Qué resultados esperamos lograr a raíz de estos procesos? ¿Y qué oportunidades se nos presentan para seguirnos involucrando y dar forma a futuras actividades en favor de los pueblos originarios, las comunidades locales y los pueblos afrodescendientes? Muy bien, es el resumen de la sesión, lo que quería presentarles en un primer momento sobre las hojas de ruta y ahora vamos a centrarnos, vamos a ahondar en la transición energética. Antes de ceder la palabra a Oscar para que pueda compartirnos sus experiencias y pensamientos. Muy bien, la hoja de ruta sobre la transición energética. ¿Qué debería incluir? Esto lo dice la ISD, el Instituto de Desarrollo Sostenible. Esta hoja de ruta tiene que abarcar la producción y el consumo, ambos lados de la misma moneda. Tiene que abarcar también el acceso y la asequibilidad. Sabemos que para muchas personas alrededor del mundo el acceso a la energía no es asequible, constituye un gran reto. Tenemos que abarcar también los subsidios y cómo los subsidios constituyen un eje clave de la industria de los combustibles fósiles. Tenemos que abarcar también la denominada transición justa y he resaltado este término porque constituye el punto de entrada en favor de los pueblos originarios. Los pueblos originarios quieren decir con firmeza que no existe transición justa, que no existe transición, perdón, a menos que sea justa. He subrayado entonces un único aspecto de la transición de los combustibles fósiles que los gobiernos deben emprender. También está el tema de la limpieza, el desmantelamiento y la limpieza, cómo podemos lograr que estas catástrofes medioambientales alrededor del mundo, cómo podemos mitigar su impacto, limpiar la infraestructura, cómo podemos cambiar el ecosistema de finanzas para respaldar esta transición y abandonar los combustibles fósiles, cómo podemos regir estos procesos de manera participativa para que distintos actores vean sus voces representadas y estén lo suficientemente empoderados para lograr esta transición, cómo podemos establecer, plantear un cronograma claro para que sepamos a dónde tenemos que llegar y avanzar de manera transparente, ser transparentes con quienes nos soliciten información y cómo podemos movilizar al gobierno en su totalidad y también a la sociedad en su totalidad, de manera tal que no solamente un ministerio se ocupe de esto para lograr resultados de conformidad con su agenda, sino que todas las ramas de gobierno se vean involucradas y la sociedad también en su conjunto. Muy bien, una hoja de ruta entonces abarca muchísimas cosas. Podemos ver aquí, somos testigos de su complejidad. En lo que respecta a esta hoja de ruta en particular y este proceso en particular, tal y como dije, se anunció en la COP30, hubo un proceso, un periodo de consulta, perdón, que llegó hasta inicios de abril, donde partes interesadas y titulares de derechos recibieron una invitación para contribuir con sus aportaciones a la hoja de ruta. Luego, en la conferencia de Santa Marta, que tanto Colombia como los Países Bajos celebraron, allí representantes de 57 países y más de 2.000 participantes de distintas organizaciones de la sociedad civil y de sectores de la industria se unieron para debatir y ver cómo lograr esta transición. Oscar nos contará qué pasó en el encuentro de pueblos originarios, el encuentro autónomo que se celebró antes de la conferencia para formular una postura y pues plasmarla de manera clara en un texto antes de la conferencia. Hubo bastante involucramiento por parte de la sociedad civil. De hecho, el proceso fue mucho más abierto en comparación a lo que vemos en la COP. A partir de esta premisa, va a haber más involucramiento en el marco de la UNFFF,
Va a haber una reunión en Bonn el mes siguiente y la Semana del Clima, por supuesto, en Londres, Nueva York y otras partes del mundo, donde en la COP31 en Turquía también se hablará de esta hoja de ruta. So in terms of the Santa Marta conference, this was the first of its kind, the first international conference on transitioning. En cuanto a la conferencia de Santa Marta, esta fue la primera de su tipo. Y como estaba diciendo, tuvimos un formato abierto con diferentes representantes gubernamentales y les mandaremos la web para esta conferencia. Oscar, también estoy segura de que nos hablará de la reunión autónoma de pueblos indígenas liderada por OPIAC y la mesa permanente de contratación, que también se reunieron antes de la conferencia de Santa Marta. También les compartiremos los acuerdos que se produjeron de estas reuniones. Creo que hablaremos más sobre esto también en la parte de preguntas y respuestas. En las consultas previas y también durante las reuniones de Santa Marta se centraron en tres pilares fundamentales: la dependencia económica de los combustibles fósiles y cómo dejar esta dependencia económica, y también los subsidios que se requieren para crear esta infraestructura. ¿Cómo podemos superarlo? En el segundo pilar se trató la transformación de la oferta y la demanda y ver cómo se transformaría de esto si no dependiéramos de los combustibles fósiles y cómo se reflejaría en otras fuentes energéticas. Y por último, el tercer pilar tiene que ver con la mejora de la cooperación internacional en una transición justa. ¿Cómo podemos volver con estos procesos a la UNFFF y las barreras económicas que nos retienen en la dependencia de los combustibles fósiles? Y con eso me gustaría darle la palabra a Oscar Daza Gutiérrez, que es parte de OPIAC, del pueblo indígena Coarajé de Colombia. Fue secretario general de la OPIAC entre el 2023 y 2027. Y con eso te doy la palabra, Oscar. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias. Saludar a todos. Gracias por darnos este espacio también a la OPIAC, a la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, como pueblos indígenas aquí de esta región de la Amazonía. Pues saludamos a todos. Es un gusto estar presente, como lo decía, Oscar Daza, indígena coreguaje. Bueno, se han, dentro de la contextualización que ha realizado, pues resalta varias cosas, ¿sí? Y es importante también profundizar un poco el trabajo que han venido realizando los pueblos indígenas, tanto de Colombia, pero también a nivel, pues, mucho más general, quienes pues también estuvieron presentes aquí, indígenas de varias regiones socioculturales, ¿sí? Entonces es de resaltar. De parte nuestra como PIAT, pues hicimos un ejercicio de cómo también pues uníamos, ¿sí? La voz, la posición, las apuestas como tal de los pueblos indígenas, inicialmente frente a lo que ha pasado, pues, y lo que hemos venido trabajando, ¿sí? Desde la COP30 ahorita, la conferencia, pues, de la transición más allá de los combustibles fósiles también que se realizó en Santa Marta, y eso nos ha llevado, pues, a ir consolidando mucho más, ¿sí? Nuestras apuestas y cómo también visibilizamos, y cómo, digamos que de alguna manera le damos apuesta, visibilizamos estas apuestas. Entonces, inicialmente expresaría eso. Eh, bueno, frente a una serie de reflexiones que se ha mencionado, ¿sí? No sé si digamos que de alguna manera ya entramos en detalle, ya en también de nuestra parte ir manifestando lo que pues también hemos realizado y la experiencia pues que nos ha traído la participación en estos espacios. Sí, sí, puede
destacarlo y va a ser de mucha ayuda entender por su parte cómo la articulación de los pueblos indígenas ha llegado a estas cumbres de alto rango y cómo estas partes del proceso sienten que son más importantes los puntos que más les preocupan sobre cómo las voces indígenas van a dar forma a esta guía de ruta, hoja de ruta. De acuerdo. Sí, muchas gracias. Bueno, resaltar, sí, partimos de una experiencia pues muy reciente, ¿no? De lo que pasó en Santa Marta. Nos parece pues un paso muy importante que también le están dando algunos países y agradecer también a Colombia y a Países Bajos que pues también impulsaron el poder realizar esta primera conferencia. Nosotros, como pueblos indígenas, también bajo la interpretación mucho más también aquí de los pueblos indígenas de Colombia y particularmente de la OPIAT, pues consideramos que resaltamos, ¿sí? La naturaleza misma en que se dio este espacio, pues vemos que se dio a entender y lo vimos también de esa manera, de que fue mucho más amplio, ¿sí? Participativo, donde pues fue mucho más abierto y eso conllevó pues a tener ciertas particularidades o diferencias con las COT, con las otras COT en la que hemos venido participando, ¿sí? Entonces, es de resaltar esa diferencia, cómo también estos espacios conllevan a que eh, se recoja mucho más la voz de, en este caso, de los pueblos indígenas. Y eso vimos, sí, tanto lo que pasó en Santa Marta como lo que la diferencia con otros con las otras COT, pues, que en la cual hemos estado participando. Y hablar de manera mucho más clara, sí, de manera mucho más puntual. Entonces, hablar como digamos que de alguna manera representa un alto riesgo, sí, el nuevo extractivismo, como de alguna manera también al hablar, digamos que de la transición justa, como usted lo ha mencionado, eh, hay otras implicaciones que hay que revisar, ¿sí? En la cual nosotros de manera muy puntual, en este caso como pueblos indígenas también expresamos, ¿sí? En esa transición justa también tiene que involucrar, ¿sí? También la no extracción, ¿sí? De minerales críticos, que en la cual pues de alguna manera como lo han dicho varios estudios, y que pues al hablar de una transición, al dejar de depender de combustibles fósiles, pues va a implicar una alta demanda de minerales críticos y a eso es que no queremos que podamos, no queremos que también eso sea afectado o que pues nuestros territorios sigan siendo afectados. Entonces vemos eso, ¿sí? Vemos lo que pasó en Santa Marta y vemos un poco también cómo han sido las dinámicas de las COT y de parte nuestra como pueblos indígenas, pues tuvimos llegamos, ¿sí? Con unas propuestas, como nosotros también traíamos allá en ese escenario, pues un poco más político de los estados, unas soluciones, ¿sí? Que sean reales, que de verdad pues tengan impacto directamente en los territorios y a partir de ahí, pues que esa implementación de la transición, ¿sí? Sea justa y que pues sea acorde también a las realidades directamente de los territorios, ¿sí? Entonces, eso es un poco poder entender qué pasó ahorita recientemente y cómo digamos que de alguna manera también esto lo vemos como una oportunidad frente a todo lo que ha pasado en las otras COT en las que hemos participado, ¿sí? De poder un poco ir avanzando y resaltar, ¿sí? Y hay que resaltar también a veces en los escenarios, pues que sean un poco más abiertos, también lo vemos como una oportunidad. De parte nuestra, como PIAR, en el caso de Colombia, avanzamos, ¿sí? En poder construir, ¿sí? Liderar, más cuando pues se lleva a cabo un escenario así, pues en ese caso en Colombia, un escenario pues tan importante, nos lleva también a asumir un papel de anfitriones, pero ante todo también de cómo lideramos para también escuchar y recoger las propuestas de todos los pueblos indígenas del mundo, en su mayoría, ¿sí? Apostarle por lo menos en recoger esas voces de las diferentes regiones socioculturales del mundo y ahí fue donde pues la OPIAT facilitó, ¿sí? Una ruta donde pues pudiéramos nosotros recoger esas diferentes propuestas. Entonces, desde aquí, como PIAT, con los pueblos indígenas de Colombia, generamos unos espacios de diálogos virtuales, porque pues por
también retos que tenemos de poder avanzar de manera presencial nos llevó a agotar unas reuniones virtuales, llevamos a cabo otras reuniones virtuales y eso nos permitió también de alguna manera anticiparnos eh, a la recolección de las propuestas, ¿sí? A unificar y a recoger insumos y a construir un solo documento. Entonces es bueno resaltar ese ejercicio que hicimos previamente, ¿sí? Y es un proceso muy autónomo, ¿sí? Y porque de alguna manera también queremos consolidar nuestras apuestas. Entonces, y luego ya de manera presencial, ya cuando pues ya se inicia de manera formal en el caso de la primera conferencia, eh, de la transición más allá de los combustibles fósiles, pues también tuvimos la oportunidad de tener un espacio autónomo, como le decimos aquí en Colombia, de tener un espacio pues muy propio de los pueblos indígenas, tanto de Colombia, también del mundo, donde pues debatimos, ¿sí? Debatimos puntos muy importantes en aras de tener, como lo he venido reiterando, unas posiciones colectivas, tener unas propuestas concretas frente también a esas líneas generales que también se le estaba apostando en la conferencia. Entonces ahí también de nuestra parte buscamos contribuir, ¿sí? Eh, entonces podríamos nosotros aquí concluir que finalmente logramos construir un documento colectivamente, ¿sí? Donde pues recogimos, como lo he venido reiterando, eh, esas voces de los pueblos indígenas del mundo, pero también cómo digamos que nos enfocamos nosotros en este documento en tener esa perspectiva, ¿sí? En tener ese punto de vista de los pueblos indígenas cuando se habla de transición justa, ¿sí? Y ahí en ese documento, pues, lo dejamos muy claro, incluso con unas salvaguardas también, ¿sí? Con unas salvaguardas también muy puntuales, que pues creemos que deben también ser tenidas en cuenta bajo nuestros derechos que ya hemos ganado y que lo hemos venido logrando en otros espacios. Entonces, vemos eso, como le digo, también unas propuestas accionables y unos principios muy claros que consideramos que deben quedar. Esperamos pues que a pesar de la naturaleza misma del espacio, pues esto nos ayuda a incidir, ¿sí? Nos ayuda a que pues los países también vayan teniendo conciencia de cómo también de nuestra parte como pueblos indígenas estamos muy interesados en esa transición, pero que esa transición sea justa, ¿no? Eh, Y bueno, luego nos lleva a nosotros a cómo hacer incidencia, porque una cosa es de nosotros reunirnos y de nosotros hacer un trabajo colectivo como pueblos indígenas, dialogar, estar de acuerdo con muchos puntos, pero otra vez cómo nosotros llevamos esa propuesta en escenarios en donde pues ya se recogen, en donde se toman decisiones, ¿sí? En este caso pues lo que pasó en Santa Marta en la conferencia pues, de la transición más allá de los combustibles fósiles, como nosotros como pueblos indígenas también llevábamos nuestras propuestas al segmento de alto nivel, ¿sí? ¿Cómo lo íbamos a hacer? ¿Sí? Y ahí pues, como le digo, creo que es algo de resaltar. Al ser un espacio pues muy abierto, nos lleva a nosotros también a poder pues tener una participación en términos de tiempo tal vez muy reducidos, en términos de poder seguramente expresar mucho más ampliamente nuestra propuesta muy reducida, pero pues a pesar de eso logramos dejar unas propuestas muy puntuales, ¿sí? Entonces, tanto representantes eh, de pueblos indígenas, pues tanto de Colombia como pues del mundo tuvieron que elevar esa voz y eso nos conlleva también a hacer alianzas, ¿sí? Porque pues las dinámicas de participación en escenarios internacionales, en espacios internacionales, en las diferentes COP, también nos ha llevado a la experiencia a que tenemos que tener un diálogo también con diferentes gobiernos, con diferentes estados, para mirar cómo también estos, a través de ellos, hacemos llegar nuestras propuestas, ¿sí? Entonces tuvimos acercamientos, hay que resaltar, ¿sí? Hay que muy bueno resaltar también. En la manera en que se disponen algunos países como el Reino Unido, Panamá, eh, Tuvalu y otros países de islas del Pacífico, ¿sí? Que pues se interesan también en asuntos de los pueblos indígenas y que eso nos da también una oportunidad para nosotros ahí posicionarnos. Entonces, eh, dentro de esas propuestas, importante ahorita resaltar, voy a tratar de resaltar un poco nosotros. ¿Qué incluimos en ese documento, así como pueblos indígenas?
a qué digamos que le estábamos apostando ahí también. Y como le digo, como lo hemos hecho también en otros espacios, en otras COT, es que ahí se tenga en cuenta muchos derechos de los pueblos indígenas y muchos de los que hemos ganado a nivel internacional y otros seguramente un poco más regionales, como lo es el derecho a la libre determinación. ¿Sí? Aquí debe haber unas garantías muy puntuales para los pueblos indígenas y que son inherentes, ¿sí? a los pueblos indígenas y que son reconocidos como ley internacionalmente, pero también cómo se le garantiza a los pueblos indígenas esa protección de los territorios, ¿sí? de las tierras y de las aguas, como también lo hemos posicionado y que compartimos ese concepto también como pueblos indígenas del mundo. Eh, entonces, nosotros no tenemos que limitarnos a un enfoque muy específico, sino también como digamos que tenemos que avanzar aquí garantizando los derechos de los diferentes sectores, de las diferentes poblaciones, ¿sí? Y entre las cuales aquí nos resaltamos el de los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, aquí ya se tiene que parar, ¿sí? Se tiene que ya eliminar, uno diría parar o no reproducirse nuevamente o parar ya definitivamente esa forma de colonialismo, ¿sí? Y el extractivismo en nuestros territorios. O sea, eso hay que eliminarlo totalmente. Y es una de las cosas que nosotros estamos exigiendo como pueblos indígenas. Sí, no más eso, sí. Entonces, hace un rato mencionábamos, sí, porque es que hablamos de la transición o de la sustitución de las fuentes energéticas, pero pues por otro lado nos llega el otro problema que es eh, seguir con la explotación de minerales críticos, ¿sí? Y los minerales críticos están también en los territorios, en los pueblos indígenas, en los territorios de los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, las garantías tienen que ser mucho más eh, de eliminar ese colonialismo, ¿sí? De eliminar el extractivismo. Entonces, es otra de las posiciones que nosotros expresamos ahí en ese documento, ¿sí? Y que logramos hacer incidencia en el segmento de alto nivel. eh, en esa conferencia. También uno de los temas que resaltamos, incluso compartimos aquí entre todos, es ir visibilizando, como lo hemos hecho también en las otras COD, el tema de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. ¿Sí? Ese también es una de las exigencias, una de las posiciones muy fuertes que tenemos como pueblos indígenas, que aquí se le debe garantizar. En su estado natural a esos pueblos indígenas y que cualquier acción o cualquier intervención en ese territorio plenamente tiene que garantizar el derecho a la libre determinación y por supuesto a la consulta previa libre e informada, que es lo más importante, ¿sí? Y ante todo, el principio de no contacto, ¿sí? Porque hablamos de pueblos indígenas que pues tienen una situación de alta vulnerabilidad y es una de las exigencias que hacemos también y que propusimos y que dejamos en este documento en la conferencia, en esa primera conferencia. Y eso dentro de ese conjunto de exigencias, también no hay que dejar a un lado el tema de los defensores, ¿sí? De los defensores indígenas particularmente. Creo que aquí nos lleva también a resaltar, ¿sí? Cómo también tenemos muchos líderes indígenas, víctimas, ¿sí? Por defender su territorio, pues a veces conllevan a tener criminalización, a no tener protección, a ser objeto, ¿sí? De afectación de sus derechos, incluso de su propia vida. Y eso también tenemos que nosotros alzar la voz para que los estados, los pueblos y de manera general reconozcan que también no es fácil el ejercicio de los defensores indígenas en los territorios. Y más cuando estamos hablando de combustibles fósiles, ¿sí? Porque donde hemos tenido mayores víctimas ha sido en el marco de nosotros oponernos a diferentes proyectos extractivos y por supuesto aquí es el tema, uno de los temas muy importantes, ¿sí? Bueno, dentro de este proceso nos parece muy importante resaltar eh, los trabajos que están haciendo, ¿sí? Esta agenda internacional, tanto lo que se hizo en la COP30, las rutas de trabajo que se han habilitado, pero también de lo que se han hecho acá, ¿sí? Entonces,
Eso me parece muy importante que nosotros podamos resaltar. Si bien, si lo vemos en términos de la naturaleza o los objetivos que cada uno de los espacios buscan, pues eh, son un poco distintos, ¿sí? Pero hay unos fines que son comunes y en eso eh, decimos que, digamos, tanto los aportes que hagamos ahorita en el marco de esa transición, más allá de los combustibles fósiles, pero tanto las hojas de rutas que se han planteado y lo que se ha planteado de manera general en la COT, pues nos apuntan a, a un solo sentido, ¿sí? Y hacia allá tenemos que trabajarle. Entonces, eh, como PIAC, hemos avanzado, hemos participado nosotros, hemos hecho incidencia, incluso desde la OPIAC también hemos posicionado mucho, ¿sí? El tema de los PIACI, como hace un rato lo mencionaba, y eso pues nos lleva a decir que tenemos un proceso muy fuerte, ¿sí? De parte de nosotros como pueblos indígenas también del mundo, tenemos un proceso de unidad y nos estamos fortaleciendo, y pues con aliados hemos logrado posicionar el tema de PIACI dentro del programa de trabajo de transición justa y es un tema de resaltar, ¿sí? Porque ahí por lo menos incidimos y logramos que queden algunos puntos, ¿sí? Como es el párrafo 12 y que eso pues nos lleva a decir y resaltar de que en el marco por lo menos de la última COP pues hemos logrado, ¿sí? Hemos logrado y que creemos que podemos seguir avanzando en incidencia como pueblos indígenas. Pero también, como es conocido por ustedes, ¿sí? Dentro de estas hojas de ruta que ha abierto la COT, nos lleva a nosotros también, eh, puedan ser realmente recogidas, ¿sí? Puedan ser realmente, salga algo vinculante, uno diría, como lo decimos aquí en Colombia, algo que de alguna manera pues represente eso que nosotros hemos planteado como pueblos indígenas. Entonces, creemos que hemos hecho un buen trabajo, estamos aportando, ¿sí? Estamos aportando tanto en lo que está pasando ahorita en estas hojas de rutas, creo que tanto en la deforestación como en el tema del- de la transición justa se han hecho aportes. ¿Y qué queremos ahorita? Sí, ya que pues aquí también se está reduciendo un poco el tiempo, que, que dentro de estas construcciones, de las hojas de ruta, también de lo que se ha construido y de lo que va a salir en el marco, pues esperamos que salga también, sí, esperemos que salga y que pues sea de verdad recogido también por los estados y que la próxima presidencia también de verdaderamente tenga en cuenta estos aportes que nosotros hemos hecho como pueblos indígenas, ¿sí? Y que realmente se reflejen, ¿sí? O sea, creo que una de las exigencias que nosotros siempre hacemos es que se reflejen los aportes que hacemos como pueblos indígenas. Entonces, es decir, uno de los mensajes que nosotros incluso planteamos desde la OPIAT y en el caso pues de Colombia también, como pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, eh, es eso, sí, que de verdaderamente se materializa. Y pues como siempre, hablamos de territorios indígenas libres de extractivismo, sí, es el llamado que hacemos nosotros también. En nuestros territorios indígenas no queremos nada, ningún tipo de extractivismo. Y bajo ese último mensaje, pues dejo mi intervención. Wow. Thank you so much, Oscar. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias de verdad por Expressing to us the haber key elements of manifestado what is todos estos amazing puntos tan importantes, los puntos más together of importantes indigenous de people esta unión de Santa pueblos Marta and originarios antes de across Santa Marta y luego durante what la you've achieved conferencia there misma, and the clear lo que han articulation of what you logrado want to y do la into the international articulación process as you do. de todo lo que han articulado Thank you para so seguir much. contribuyendo a I estos hope we can procesos continue internacionales. Muchas gracias. a little bit later in the Espero que webinar podamos in contar other con elements. aprovechar tus aportes más Um, adelante en el webinario to go para back la hora de los to pick up comentarios. the Muy thread bien, and entonces continue sigamos this con this este story, hilo, sigamos escuchando más as historias. I've said and Tal y as como I dijo would Oscar like to flag before, anteriormente, the Santa Marta process is not about los procesos de negotiations. Santa There's no Marta no se final centraron en agreed negociaciones text en sí, no es que haya un texto from a COP vinculante final, tal y report. como Come ocurre from en la COP. co-chairs,
pero va a haber un informe de los copresidentes de Colombia y de los Países Bajos, y tal y como dijo Oscar, lo que queremos es que esto refleje la postura de los pueblos originarios, ya que sus posturas se han articulado, se han manifestado, plasmado de manera clara. La idea entonces es que este proceso pueda absorber y entender también las reivindicaciones de los pueblos originarios. Va a haber otra conferencia similar a la de Santa Marta el próximo año. Se va a llevar a cabo en Tuvalu, entre Tuvalu e Irlanda, ambos países patrocinadores de esta nueva conferencia, y veremos cómo este proceso, que es distinto al de la COP, veremos cómo este proceso puede alimentar de manera positiva nuestros movimientos y quizás cambiarlos para mejor, porque muchos hemos trabajado en estos campos desde hace mucho tiempo y a veces nos sentimos bloqueados, no podemos realmente lograr mayores avances. Mi colega Paula en el chat ha ido compartiendo las posturas de los pueblos originarios, documentos traducidos en distintos idiomas, y pues les invito también a consultar las aportaciones de Larissa Baldwin Roberts, quien es el representante indígena del segmento de alto nivel de la conferencia de Santa Marta. Creo que merece la pena leer sus contribuciones. Sobre la pregunta que mencionó Oscar sobre el impacto de la intervención de los pueblos originarios, yo creo que es alentador decir que el ministro de Tuvalu, con mucha claridad, dijo que como región, como una región que sabe lo que es la exclusión, su país va a garantizar la inclusión de, de todas las maneras posibles durante la conferencia. Él es consciente de que los pueblos originarios son titulares de derechos y va a garantizar que su participación sea eficaz y autónoma. Es lo que dijo en referencia a la conferencia del próximo año. Listos, entonces dejemos de hablar de Santa Marta, no sin mencionar tres de los resultados más importantes. En primer lugar, las hojas de ruta nacionales a favor de la transición. ¿Cómo podemos utilizar los conceptos principales de la transición para abandonar los combustibles fósiles de manera tal que se traduzcan en acciones concretas dentro de los contextos nacionales? Y pues, ¿qué papel tendría aquí el panel científico que empezó en la conferencia de Santa Marta? ¿Cómo va a contribuir al logro de esta transición? También hay otra ruta de trabajo en torno a la dependencia económica y la arquitectura que respalda la transición energética, y la segunda ruta sería los sistemas comerciales de los combustibles fósiles y cómo podemos em, generar cambios en los productores y los consumidores para que no dependan tanto en los combustibles fósiles. Muy bien, la transferencia de esta conferencia en políticas nacionales. Bueno, para hablar de ello, le cedemos la palabra a Guaram, quien es mujer indígena aymara de Bolivia. Guara nos va a brindar más información sobre el contexto boliviano, qué está pasando ahora en el país en torno a los combustibles fósiles y la explotación de los mismos, y también la posibilidad que hay de lograr la transición. Guara, te cedemos ahora la palabra. Thank you so much, Filipa, for Muchas this gracias, Filipa. Muchísimas invitation. gracias por I'm tu very glad to invitación. be here. Estoy muy Also, contenta I de will estar be aquí sharing hoy my y presentation voy a in Spanish. compartirles también mi presentación. Haré uso de la palabra en Um, español, así Buenos que días a pues todos y adelante. también buenas noches a cada una de las regiones. Gracias por estar también en este espacio. Voy a compartir un poco acerca de mi territorio. Bueno, yo soy Aymara, indígena Aymara de los Andes, y también soy activista ambiental en mi país. Trabajo en temas de coordinación de proyectos a nivel regional. Y el día de hoy voy a permitirme compartir un caso muy interesante sobre persecución de defensores ambientales indígenas y no indígenas, pero también la amenaza a un un área de conservación en nuestro país llamado Tariquía. Y esta situación se ha agravado en esta gestión, ¿no? Así que voy a compartir el conflicto socioambiental y extractivismo y defensa del territorio. ¿Cómo está ligado al tema de hoy?
porque en esta región llamada Tariquía, que se encuentra en el sur de Bolivia, en Tarija, em, existe una reserva de gas y petróleo muy importante. Y justamente esta área protegida fue creada en 1989, hace muchos años, y está protegida también a través de leyes, constitución política del Estado, y alberga cientos de especies y una reserva hídrica fundamental para la región, no solamente para el bosque boliviano, sino también Tucumán, al lado de Argentina, y alberga comunidades campesinas y comunidades indígenas muy importantes. Sin embargo, en enero de este año, eh, con efectivos policiales han em, invadido la región para que se haga el uso de maquinaria y también la explotación de petróleo y de gas. Entonces, esto está pasando ahora, ¿no? A pesar de cada una de las avances en temas de negociaciones en cuanto a deforestación o tal vez la explotación de petróleo o gas y otros minerales de transición, aún sigue pasando, ¿no? Em, no sé si podemos ir a la siguiente slide. Sí, muchas gracias. Em, bueno, los antecedentes del conflicto. Este conflicto no sucedió solamente este año, sino también tiene una historia. En, en el 2015 sí se permitió algunas actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas. Eh, y existen desde el 2018 y 2019, antes de la pandemia, ya conflictos por proyectos petroleros, ¿no? Todavía no existía este avance en torno a la conferencia de las Naciones Unidas con em, la explotación cero de hidrocarburos, ¿no? Pero sí estaban ya petroleras como estas dos empresas, Petrobras y YPF, que impulsan exploración gasífera en la zona. Es decir, que este conflicto no empezó el 2026, pero sí es el resultado de una tensión acumulada. Desde ya varios años estaba amenazada con ser invadida, pero ya este año se efectivizó. El siguiente slide. Y aquí vemos una línea de tiempo, ¿no? Sobre esta realidad. Del 1 al 4 de enero, iniciando gestión, los comunarios realizaron vigilias para impedir el ingreso de esta empresa. Eh, el, s- muchas personas que están apoyando, ¿no? el proyecto de gobierno actual afirman que esto es necesario porque existe una crisis de hidrocarburos en el país y que también existe un proyecto llamado Oso 3X, Domo Oso 3X, que necesita ser realizado. Entonces, también la empresa que está ingresando afirma que tiene los permisos ambientales y también todo está bajo normativa, ¿no? Pero aún así han ingresado con efectivos policiales y detuvieron a 17 defensores ambientales, los cuales han entrado en juicio también y hace unos días se han liberado a 12 personas, ¿no? Así que em, en enero fue la debacle y muchas de nuestras compañeros de la lucha estaban desde muy lejos, ¿no? Desde muchas regiones apoyando a que no exista tal invasión, ¿no? Y es una región un poco alejada de los centros políticos y sociales, incluso de las ciudades, y es mucho más complejo incluso llevar ayuda, ¿no? Así que pasó en un momento en que todo el mundo estaba iniciando el año, estaban desprevenidos y sucedió esta tensión y incluso un tanto de violencia desde las fuerzas estatales, ¿no? Así que em, la empresa alegó que tenía todo bajo normativa y a pesar de que estaban defendiendo su territorio porque era un lugar donde viven los hermanos y hermanas detenidos,
fueron a pasar a procesos judiciales, ¿no? En enero, a fines de enero y febrero fueron demandados, ¿no? Fueron notificados judicialmente y las personas estuvieron en un largo proceso, enero, febrero, marzo, abril, y hasta el anterior semana se hizo el final del juicio y afortunadamente 12 de los 17 fueron ya conseguidos como inocentes dentro de este caso. Cuando en realidad no debería existir tal juicio porque es su territorio, ¿no? Entonces, esto aún está pasando en nuestro país y lamentablemente eso también implica que em, los planes nacionales sobre fossil fuels out no están siendo, no tienen un avance, un progreso actual, ¿no? Y creo, en mi consideración, esto se fue porque la perspectiva de nuestro actual gobierno ha cambiado en cuanto a defensa de derechos de pueblos indígenas, defensa de territorio y también nos estamos enfrentando una nueva realidad sociopolítica. Muchas de las organizaciones sociales se están levantando y están también demandando sus derechos mucho, mucho más que antes. Y obviamente esto se va a reflejar tal vez en la ausencia incluso, ¿no? De los planes nacionales, de los NDCs y también en los planes de biodiversidad en esta gestión. Están más a favor de ciertos proyectos de bonos de carbono, más que en la defensa de los territorios, lamentablemente, y esperemos que esta realidad no se repita, pero ya inició y solamente estamos, ¿no? En resistencia, en resiliencia y llamamos a cada uno de los hermanos, ¿no? Que está en nuestro país para que pueda esto visibilizarse a nivel internacional, ¿no? Que está sucediendo y que los hermanos en Bolivia están en emergencia de forma permanente en cada uno de los territorios que protegen territorios de biodiversidad. Entonces, eso es lo que quisiera compartir el día de hoy. Todavía nos falta mucho en el progreso de los planes nacionales, como también, ¿no? Está mm, el respeto a ciertos convenios internacionales que tienen nuestros países y los gobiernos deben ser también reafirmados. Nos toca como activistas bolivianos. eh, Conversar y dialogar con el gobierno, con los colectivos sociales, pero esto es algo que está empezando recién en esta gestión y esperemos que eso también avive nuestra llama, ¿no? Para poder defender los territorios. Y eso, muchas gracias. Yes, wow. Thank you so much, Wara, for your Muchas gracias, powerful Wara, words. And I por think this is tus so fuertes important that palabras. we Creo que es muy understand importante how que the entendamos international realmente negotiations and cómo how las the negociaciones agreements and internacionales conferences y los can only acuerdos, be las as successful conversaciones on a level that realmente need to pueden be manifestarse a nivel re-established in nacional. the context of Y the estamos muy agradecidas por tu activism, presentación del contexto, del the issues that people activismo, are fighting de for, los problemas the que dangers that defenders are pues, putting por los que themselves mucha gente está luchando, into los peligros a los que se enfrentan los defensores defend and what a la we hora de value so salvar y much. preservar lo que tanto We valoran y are lo que tanto urgently valoramos needing nosotros y very nosotras sensitive también. tools that can work at the Tenemos national que level encontrar and instrumentos que puedan servir a nivel to support nacional our struggle. y permitirle a las personas So I think lograr maybe mayores avances en sus we'll talk respectivas a luchas. little Vamos a bit about darle a some Ignacio of la palabra para que hable the ways sobre that algunas de las exactly maneras Wara has been en talking las about que in podemos terms of hacer lo que dijo deforestation Warab, and defender los techniques bosques and tools e that ir can en help contra de la to explotación de los achieve that goal. combustibles fósiles. Y So veremos cómo ambos with that, I'm conceptos going to go están back to vinculados. Pero antes de ello, me just gustaría retomar un par de build on what Wara ideas said. y hablar un Deforestation poquito roadmap. sobre So the deforestation el roadmap proceso de la hoja de is ruta de there at the deforestación. end of Hemos dicho que hay dos the book. procesos, ¿no? Y el segundo So es esta hoja de ruta much sobre of the deforestación. fossil fuel
de la que hablaremos ahora en el webinario. Al igual que la hoja de ruta sobre la transición energética, la de deforestación fue resultado del acuerdo de la COP30 del balance mundial, el denominado balance mundial, en el cual los países se esfuerzan, se comprometen a esforzarse para prevenir y revertir la deforestación de aquí al 2030. Obviamente les queda mucho tiempo para lograr cambios sustanciales en materia de deforestación, teniendo en cuenta lo que hemos visto en distintas partes del mundo, sobre todo en las cuencas forestales de mayor tamaño. Y pues para ello son necesarias políticas, finanzas públicas que se utilizan en algunos casos para contribuir y no prevenir la deforestación, lamentablemente, y también las finanzas privadas que también contribuyen a la deforestación. Y pues está también el concepto, están los conceptos de la brújula y el acelerador que mencioné anteriormente. Por lo tanto, la hoja de ruta nos define la ruta que tenemos que adoptar y también nos aceleramos. Y pues es distinta esta hoja de ruta porque abarca bastantes temas, hay muchas políticas sobre deforestación que no existen en el caso de la transición energética. Entonces, en este caso, pues lo que hacemos es unir los compromisos que ya han asumido los países y los planes que ya han establecido y que, entre comillas, quieren lograr. Queremos reforzar estos instrumentos y abarcar también las perspectivas de otros actores como los pueblos originarios. Creo que no le tengo que recordar a nadie que los bosques son preciosos, algo genial que tener, pero también son tejido económico y que tienen su valor también. Tenemos que asegurar que no estamos constantemente vulnerando a los bosques y a las vidas de quienes viven y trabajan con los bosques. Tenemos que hablar también de las economías de la silvicultura, tenemos que hablar de, de la agricultura, de los usos de la tierra, del uso del agua, de la producción de alimentos en las regiones que están en riesgo de deforestación en todos estos paisajes y centrar a las personas y a sus derechos, no solo en el centro de estas preocupaciones, sino también en el centro de las medidas que se propongan, porque son las personas que ya viven allí, son los guardianes de estos entornos, estos pasajes. Entonces se trata de asegurar su agencia, su poder y centrarnos en las soluciones. Esto requiere estudiar las causas de la deforestación, los sistemas alimentarios, cómo producimos la comida que necesitamos, cómo incentivamos que los bosques valgan más vivos que talados, asegurar, por ejemplo, que los compañeros de Triple F tengan este apoyo porque están trabajando en ello. Y tenemos que asegurar la transparencia y la colaboración también. No es solo decirles a los gobiernos se las apañan en su país, especialmente cuando no hay buenas plataformas para la colaboración dentro de la sociedad civil. En cuanto al proceso, lo está llevando Itamaraty, un ministerio de Brasil. Hubo un proceso de consulta que estuvo abierto hasta principios de abril. Hubo 17 propuestas nacionales, así como propuestas de otras organizaciones, incluyendo organizaciones de pueblos indígenas. También va a haber más consultas a través de la agenda de acción, que es un proceso paralelo a las negociaciones que tiene que ver con la movilización de la sociedad en general, no solo a nivel, para que no solo los países tengan acción a nivel nacional, también tenemos la reunión de Nueva York y esto se entregará en la COP31. En cuanto a la consulta de pueblos indígenas, ha habido consulta hasta abril, pero la consulta
de manera constante. No solo es algo que se puede hacer, sino que es algo que es deseado. Si quieren consultarlo, les recomiendo que se refieran al documento de IFCIA con las 8 organizaciones asociadas para entender cómo se funcionan estas recomendaciones. La presidencia de Brasil está abierta a escuchar la retroalimentación de diferentes pueblos indígenas. Pueden encontrar, de hecho, la dirección de email de Marco Tulio Cabral en el chat. Veo que Paula ya ha puesto la dirección de email. Entonces están abiertos a escuchar las demandas de los diferentes pueblos indígenas para este proceso, entender cuáles son las necesidades que se debe incluir y cuáles son también sus expectativas. En cuanto a las recomendaciones de la consulta de IKEA, se reconocieron es reconocer los derechos de las personas de los pueblos indígenas, reconocer y priorizar la tenencia de tierra, el consentimiento previo y libre informado, los sistemas de gobernanza indígenas, tener en cuenta el conocimiento y los sistemas de conocimiento, entender los sistemas de monitorización y también la protección de los pueblos indígenas, entender las faltas en la implementación. Y sin más dilación, me gustaría darle la palabra a Ignacio Arroniz de Earth Insight, que trabaja en la diplomacia para el clima y la tierra. Earth Insight nos da una buena visión en el activismo político, y Ignacio nos va a hablar un poquito más sobre cómo la agenda de los bosques y la agenda para la transición energética pueden aunarse. Muchas gracias, Filipa, y muchas gracias a todo el equipo de Groundwork. Y también muchas gracias a los colaboradores que han hablado también hoy. Como normalmente se hace, puedo empezar diciendo que estoy completamente de acuerdo con lo que se ha hecho anteriormente. Entre amigos, amigas, aliadas, es normal encontrar alineación entre las diferentes ideas. Ha tenido, solía tener un jefe que nos solía decir que si tienes algo que decir que es importante, hay que repetirlo hasta la saciedad. Y entonces les voy a volver a repetir todo esto. Los dos compañeros anteriores han hablado los procesos políticos que tenemos frente a nosotros. Tenemos la oportunidad de seguir estas brújulas, estos aceleradores en el ámbito de la transición energética y también de los bosques, pero tener dos misiones a la vez puede llevar a la distracción o destrucción, y tenemos que entender las relaciones entre ambas misiones. ¿Cómo evitamos centrarnos solo en un tema, trabajar en silos, de forma en el que el trabajo que hagamos en el ámbito de la transición energética o en el ámbito de los bosques no apoya el uno a otro, sino que creamos espacios en el que podemos colaborar y trabajar en ambas misiones? Entonces, lo que voy a hacer es presentar algunas ideas de cómo podemos llevar a cabo esto y cómo esto comparte valores. Desde luego, no son ideas nuevas para pueblos indígenas, líderes indígenas que llevan mucho tiempo trabajando en propuestas basadas en los territorios. Y creo que estos procesos son una buena oportunidad para revivir estas formas de trabajo. Entonces, como estaba diciendo, solo una solución integral nos puede dar unas soluciones que sean justas, soluciones que tengan en cuenta la complejidad del problema de la crisis climática. Sin embargo,
A veces enfrentarnos a estos problemas tan grandes nos puede paralizar. Parece que a veces podemos tener acciones pequeñas con muchos resultados. La motivación detrás de dejar de depender de la extracción de combustibles fósiles ha empezado, pero podemos darle la vuelta a la tortilla y utilizar el foco que tenemos ahora mismo en la transición energética para asegurar que eso también beneficie a la lucha contra la deforestación. Y una de las formas en lo que podemos hacer es a través de las zonas libres de combustibles fósiles. Por ejemplo, esto puede implicar que sea en los bosques tropicales donde se reduzca el uso de combustibles, la extracción de combustibles fósiles. Si vamos a dejar de extraerlos, ¿por qué no empezar protegiendo ciertas áreas? La alternativa es permitir que los mercados internacionales tomen todas las decisiones, que las empresas nos digan, vamos a utilizar vamos a empezar los proyectos que tengan mayor retribución económica y acabar con los que no sean tan beneficiosos. Pero con las fluctuaciones del mercado de los combustibles, y esto es algo que hemos visto ahora mismo y que va a pasar en las próximas décadas, vamos a tener otros conflictos, vamos a tener otras situaciones a nivel internacionales que aumenten el precio de los combustibles y luego vuelvan a bajar. Lo que hace es que las empresas empiecen proyectos cuando tengan crisis de combustible, pero luego los abandonen cuando terminen estas crisis con muchas consecuencias para los territorios. Entonces, lo que podemos hacer es proteger las áreas de gran valor ecológico. Esto lo que hace es dar un poco de orden a esta transición ecológica y a la vez lo acelera porque limitamos la posibilidad de expansión. Y como ven en la diapositiva, estamos en las tres cuencas tropicales muy diferentes a lo largo del mundo. Con lo que vemos es que hay muchas amenazas, muchas de las reservas de combustibles fósiles se encuentran debajo de bosques tropicales muy antiguos. Y esto es una realidad que ya las personas indígenas ya conocen de sobra. Hasta el 21% de los bosques tropicales están en zonas de combustibles fósiles y lo que podemos también están en zonas susceptibles de la agricultura. Entonces, frenar la extracción de combustibles fósiles en estas zonas lo que nos va a ayudar también es a frenar la deforestación. Y para los países que están empezando esta transición justa, lo que eso es un primer paso. Y para los países que están buscando la deforestación, también estamos frenando una industria que está intentando talar bosques, ¿no? La agricultura y también las industrias madereras también se pueden entrar, ¿no? Entonces es una solución muy intuitiva, una solución una solución que también se recogió en las propuestas de los pueblos indígenas en la conferencia de Santa Marca. Desde luego no es una solución única que vaya a solucionarlo todo. Tomamos como ejemplo la zona el área del Amazonas. Si no estamos hablando de todo el bosque, sino las zonas que son de tenencia de indígenas, de pueblos indígenas. Como ven, marcado en rojo, ahí estamos marcando las reservas de combustible, de petróleo y de gas. Y tienen mucha convergencia con las zonas reconocidas como pueblos indígenas, por los pueblos indígenas, pero el petróleo y el gas no son el único problema. Y
La transición energética puede darnos otros problemas. Por ejemplo, en morado vemos los permisos para minoría y en marrón vemos también las concesiones a madereras, ya sea para uso de bioenergía y otros. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Si nos centramos mucho en las zonas libres de combustibles fósiles, si nos centramos mucho en frenar la extracción de combustibles fósiles, estamos dando permiso para acelerar la extracción de minerales. Lo que necesitamos son frenos a todo esto. Son sectores diferentes porque los combustibles fósiles están yendo hacia abajo, pero los minerales están en aumento, es un nuevo mercado. Entonces se trata de dirigir el crecimiento de este mercado hacia áreas que no sean tan valiosas a nivel de ecosistemas, a nivel de bosques tropicales, a nivel de pueblos indígenas para el desarrollo de esta actividad minera. Para dar un poco de diversidad y decir y demostrar que esto no es solo un problema para el Amazonas, sino que es un problema para los pueblos indígenas en todo el mundo. Lo que vemos son los permisos para la industria maderera. Lo que vemos es que se están extendiendo en todo el archipiélago y que son un problema para los territorios indígenas. Y para la región del Congo, la cuenca del Congo, vemos que es el mismo problema. Tenemos diferentes datos y lo que vemos es que el problema podría ser más serio con el Amazonas, pero eso podría tener más que ver con cómo hemos recogido los datos, porque el reconocimiento de los pueblos indígenas es mucho más bajo en la cuenca del Congo. Pero de entre las que están reconocidas, las tierras que están reconocidas, el 38% está en riesgo por los bloqueos de los combustibles fósiles y 42% por minería. Entonces, lo que vemos es que podemos crear estos puentes entre ambos para poder avanzar ambas misiones de forma simultánea para que no creen problemas relacionados. Y como estaba diciendo, podemos hacerlo con frenos, con seguridad. Uno de estos guard lanes que a veces es un poco abstracto, pero lo que es crear áreas en las que no queremos que hay este extractivismo. Y también se trata de identificar las cadenas de suministro y evitar la compra de estos. También se pueden identificar sistemas, por ejemplo, para identificar las emisiones de CO2 o otros procesos de degradador. Incluso teniendo en cuenta el CO2, no estamos teniendo en cuenta todas las emisiones. Y con eso voy a terminar mi intervención y estaré encantada de resolver cualquier pregunta. Muchas gracias, Ignacio. Les estoy animando a todos los participantes a que pongan todas sus preguntas en el chat para que podamos reflexionar sobre las mismas de forma conjunta. También me gustaría invitar a Oscar a hablar un poquito más sobre las zonas libres de combustibles fósiles en Colombia, porque sé que Colombia es la punta de lanza en la implementación de de legislación que podría apoyar la idea de las zonas libres de combustibles fósiles. Oscar, no sé si quieras comentar algo sobre esto. Sí, no, muchas gracias. Muchas gracias también lo que ha expresado Ignacio, sí, creo que es una apuesta, yo creo que muy ambiciosa y hacia allá se tiene que dirigir también la humanidad, ¿no? Y nosotros como pues parte de este proceso tenemos que buscar que verdaderamente se dé definitivamente estos territorios libres de proyectos extractivos, y como lo es la Amazonía, lo ha mencionado donde están pues los bosques tropicales. Eso se tiene que avanzar y tiene que coger fuerza. Y parte nuestra como pueblos indígenas, pues
también eso es lo que buscamos, ¿sí? Bien, en el caso de Colombia, me parece muy importante también mencionar porque pues aquí tenemos también partes de la Amazonía y el gobierno pues también ha estado muy interesado en cómo pues lograr buscar la protección de la Amazonía, ¿sí? Cómo proteger este bioma pues bajo unas acciones mucho más gubernamentales. En eso nosotros resaltamos, incluso uno de los anuncios que en su momento hizo el gobierno a través del Ministerio de Ambiente, la COP30, en donde pues buscaba, ¿sí? Declarar la Amazonía como una reserva especial, ¿sí? Cómo buscaba proteger el bioma amazónico a través de una resolución, de un acto administrativo, pues más bajo el actuar del gobierno. Creo que las intenciones son muy válidas y son que de alguna manera están enfocadas a cómo proteger este territorio y eso nosotros en eso pues no estamos en contra de eso, eso creo que es bienvenido y así debe ser el actuar de los gobiernos y más en los gobiernos en donde pues tienen bosques tropicales, porque ese debe ser el proceso. En su momento pues se planteó, sí, se planteó esa resolución sobre que no hubiera explotación, ¿sí? De petróleo ni minerales en la Amazonía colombiana y que, pues como le digo, pues, en sí, de manera general en el bioma amazónico, teniendo en cuenta las contribuciones tan importantes que hace ese territorio y que nosotros somos, pues, conocedores del papel fundamental que cumple los bosques tropicales, en este caso, la Amazonía. Y en el marco de eso se avanzó. Pues nosotros en eso sí hemos sido muy reiterativos, que en el caso de la Amazonía, en el caso de la Amazonía colombiana, es un territorio con alta presencia de pueblos indígenas, ¿sí? Tenemos 64 pueblos indígenas, uno diría un alto porcentaje de pueblos indígenas, y también una de las cosas que hemos dicho es que estos son territorios donde milenariamente están los pueblos indígenas presentes ahí, pero también ahorita sigue en pie, está ahí presente porque están los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, en las diferentes acciones que han tratado de implementar, tanto gobiernos locales como un poco más regionales y nacionales, hemos dicho, se tiene que tener también en cuenta que ahí hay un actor fundamental, ¿sí? Activo, que tiene que ser protagonista en la protección de ese territorio, ¿sí? Que es la voz de los pueblos indígenas. Entonces, en su momento el gobierno nacional anunció, ¿sí? Con desconocimiento total de los pueblos indígenas, que iba a implementar una resolución donde declaraba la Amazonía pues como una reserva especial con provisión de cualquier tipo de proyectos extractivos, ¿sí? Está muy bien, ¿sí? Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Sí? ¿De qué manera? Y ahí es donde pues también la importancia de vincular a los pueblos indígenas en esa articulación, ¿sí? En la manera en que tenemos que nosotros en conjunto implementar acciones en proteger esos territorios. Nosotros lo hemos dicho como pueblos indígenas, ya, nosotros somos gobiernos también, y más cuando estamos avanzando eh, en la implementación de gobiernos subnacionales, ¿sí? Entonces tiene que haber una articulación clara entre el orden nacional pero también entre el gobierno, entre los gobiernos más territoriales que son los pueblos indígenas. Ahorita estamos avanzando en eso. Después de ese anuncio, nosotros exigimos que se tiene que agotarse la consulta previa, ¿sí? Y en el marco de eso, pues, ya lo estamos agotando precisamente en estos meses y pues esperamos que esa resolución, pues, salga lo más pronto posible y que seguramente eso nos va a llevar a asegurar mucho más y a blindar mucho más ese territorio, a pesar de que pues tenemos unas observaciones, porque hay unos planteamientos del gobierno donde dice eh, no más proyectos extractivos en esos territorios, pero a su vez deja pues algunas otras salvedades donde pues dice que es bueno, en casos pues de situaciones excepcionales, sí tenemos que mirar cómo extraemos los minerales críticos o materiales estratégicos, y eso entonces nos conlleva a seguir todavía cuestionando, bueno, hasta qué punto nosotros estamos hablando de un compromiso real y total de los gobiernos de turno para verdaderamente dejar esos territorios intactos y que no haya ningún tipo de intervención. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Es muy importante escuchar tu testimonio sobre cómo estas leyes que se han promulgado. Es increíble ver que el gobierno no les haya consultado a
sus instancias de gobernanza, los líderes de pueblos originarios, a la hora de formular estas declaraciones, porque los pueblos originarios son la infraestructura gracias a la cual se puede lograr el abandono de los combustibles fósiles, gracias a las acciones que emprenden en los bosques. Muchas gracias. Ya sé que nos queda muy poquito tiempo, pero quiero invitar a los asistentes a plantear sus preguntas. Les dije que las colocaran en el chat. Ya veo que en el chat la gente pues se va conectando, están compartiendo sus respectivas agendas. Qué bueno que hayan encontrado esta comunidad de gente que piensa como ustedes, de organizaciones y personas particulares que piensan como ustedes y trabajan como ustedes. Espero que pues nos contacten también si así lo desean o que contacten a alguien, alguno de los oradores de nuestros webinarios, de los de hoy o de webinarios pasados, lo que fuera. Lori nos pregunta, ¿cómo pueden aprender o participar más los pueblos originarios? Muy bien. Muy buena pregunta y creo que va a depender de la geografía, de la zona geográfica donde nos ubicamos, qué redes existen en ese lugar, pero no sé, le puedo pedir quizás a los panelistas que hagan comentarios. Lori, ¿dónde estás? ¿Nos puedes indicar en el chat en qué parte del mundo te encuentras? Ignacio, ¿quieres responder tú? O Oscar quizás quisiera responder. ¿Cómo pueden aprender o participar más los pueblos originarios? Y Edson Quenac tenía una pregunta bastante similar sobre cómo distintos grupos de pueblos originarios se constituyen en distintos momentos, como en la conferencia de Santa Marta, por ejemplo. Entonces, ¿qué opinión tienen al respecto? ¿Cómo podemos constituir, crear un grupo de pueblos indígenas? Y Lori está en el Caribe, por cierto. Oscar, ¿te gustaría responder a la pregunta? Sería mejor, ¿no? ¿Cómo pueden los pueblos originarios aprender más? Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros hemos buscado, y una de las exigencias siempre ha sido cómo los pueblos indígenas llegan a escenarios donde se toman las decisiones, ¿sí? Ese ha sido el gran reto. A nosotros como pueblos indígenas nos han tenido excluido de donde verdaderamente toman las decisiones. Y esto en los diferentes niveles, ¿sí? A nivel internacional, nacional, mucho más local. Entonces, eso nos conlleva a nosotros a cómo, desde cada uno de los gobiernos también, de cada uno de los países también, le da participación a los pueblos indígenas, ¿sí? Cómo digamos que le generamos capacidades también para que se relacionen también con las agendas nacionales e internacionales, ¿sí? Cómo digamos que de alguna manera los pueblos indígenas también se sienten escuchados y recogidas sus voces en estos escenarios. Entonces sí me parece muy importante que una de las cosas que se le tiene que buscar es el tema de las garantías de participación. Eso es una de las líneas fundamentales que en la cual tenemos que lograr, ¿sí? Pero lo otro es como también que no es suficiente la participación, ¿sí? También de recoger y verdaderamente escuchar y recoger esas propuestas de los pueblos indígenas. Pero también cómo digamos que cuentan con unas garantías de interacción directa con estos diferentes niveles de toma de decisiones, ¿sí? Esa interacción. Y eso implica diferentes tipos de garantías, ¿sí? En muchas ocasiones los territorios, por supuesto, están ubicados en las áreas más dispersas, diferentes partes del mundo, de los diferentes países, y eso también ha sido una limitante de cómo los pueblos indígenas están al tanto de lo que nosotros estamos, incluso de lo que uno está dialogando aquí, ¿sí? Porque una cosa es de lo que uno dialoga aquí, medio pues tiene la posibilidad de tener acceso a Internet y poder pues expresar nuestras apuestas, pero también es otra dinámica ya desde el territorio hablarlo. Eso, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Oscar. Creo que has mencionado muchas de las preocupaciones que tienen las personas sobre cómo participar a nivel local, en sus territorios y también en procesos internacionales. Realmente es un reto gigante. Y en el sistema de las Naciones Unidas, todos los procesos deben contar con representantes de las 7 regiones socioculturales.
y hay rutas para lograr ello. Ya sé que hemos llegado al final del webinario y le agradezco encarecidamente a los panelistas, a Oscar, Daza Gutiérrez, a Guara Luis Condori y también a Ignacio, a Ronis, por haberse tomado el tiempo de venir. Gracias al público también por haber asistido al webinario de hoy, por haberse involucrado en el debate, por el material que han compartido. Y pues compartan lo que hayan aprendido de este webinario, lo que consideren valioso, compartan esto con sus comunidades para que, tal y como dijo Oscar, podamos crear una red cada vez más extensa en la que todos y todas estemos vinculados, vinculadas. Paula acaba de compartir en el chat un par de comentarios. Estamos muy agradecidos y agradecidas por sus comentarios. Gracias al equipo de Tinta y de Cluer por habernos brindado apoyo para realizar este webinario y esperamos verlos a todos y todas en la próxima sesión del día, vamos a ver qué día, del día 16 de junio para hablar sobre la eliminación de los combustibles fósiles y la transición justa y los minerales de transición también. Espero verlos a todos para hablar sobre estos temas más adelante. Muchas gracias una vez más.